El movimiento parabólico es un movimiento en el que se desarrollan simultáneamente dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. La condición necesaria para que haya movimiento parabólico es de que tenga una velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento o ángulo de tiro. La trayectoria que va a describir esta partícula es una parábola simétrica, porque no vamos a considerar el viento. Horizontalmente se desarrolla con movimiento rectilíneo uniforme y verticalmente se desarrolla con movimiento rectilíneo uniformemente variable. Como la velocidad es un vector, podemos nosotros descomponer a la velocidad y obtener la velocidad en X y la velocidad inicial en Y. ¿Cómo calculamos? Coseno de θ es igual a Bx sobre Bo, es decir, Bx es igual a Bo por coseno de θ. Fórmula para calcular la velocidad con la que se desarrolla el cuerpo en el eje de las X. Seno de θ es igual a BOY sobre BO. BOY va a ser igual a BO seno de θ. Fórmula para calcular la componente de la velocidad en Y. Se pueden fijar ustedes que aquí no he puesto BOX. ¿Por qué? Porque Bx es constante en todo la trayectoria. Si se desarrolla horizontalmente con movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a utilizar las ecuaciones de MRU, es decir, distancia, velocidad, tiempo, pero una velocidad en X. Para analizar verticalmente, requerimos de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variable. Gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2gh. Que esas son las ecuaciones de movimiento variado. Que para el parabólico lo único que aumentamos es componentes de las velocidades. ¿Sí? Y obtenemos las ecuaciones para el movimiento parabólico. Así, nosotros podemos encontrar en esta posición la altura. ¿Con qué ecuación? Puede ser la segunda, puede ser la tercera. Podemos calcular la velocidad en este punto. Como es uniforme, en el eje de las X, aquí voy a tener velocidad en X. En cualquier punto, la partícula tendrá una velocidad en X. ¿Sí? La misma, porque se desarrolla con MRU. Mientras que, a medida que pasa el tiempo, la velocidad en Y va a ir disminuyendo hasta un punto en que la velocidad en Y va a ser igual a 0. Llega a un punto en el que la velocidad es 0 y luego empieza a descender aumentando su velocidad en Y. ¿Cómo calculamos la velocidad en Y? Utilizando las ecuaciones antes mencionadas. Así podemos despejar de la primera que velocidad final en Y va a ser igual a gravedad por tiempo más BOY. Fórmula para calcular la componente de la velocidad en Y en un tiempo determinado. ¿Sí? Como las velocidades son vectores, podemos encontrar acá la velocidad final o la velocidad real. La velocidad final va a ser igual a raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado.
para calcular el módulo de la velocidad. Si deseo determinar el ángulo, aplicamos la tangente. Tangente del ángulo es igual a BFY sobre BX. Fórmula para calcular la tangente o el ángulo de la velocidad en ese punto. Una vez obtenido el módulo y el ángulo, podemos escribirle al vector velocidad en coordenadas rectangulares, es decir, BXY más BYJ en términos de IJ. En coordenada polar, la velocidad final va a ser igual a B, punto y coma, y el ángulo polar. Así le expresamos a la velocidad vectorialmente. ¿Sí? Habíamos dicho que podemos calcular H. A H se le denomina alcance vertical. Alcance vertical. ¿Qué es el alcance vertical? H. H es igual a velocidad inicial en Y por T menos un medio G T cuadrado. ¿Sí? Si ustedes comparan la ecuación para MRV y ahora la que puse para calcular en el movimiento parabólico, ¿qué cambié? El signo. Esta ecuación con signo negativo me permite calcular H en cualquier instante. Lo único que debemos considerar, ¿sí?, es que H puede ser positiva o H puede ser negativa. ¿Cuándo H es positiva? Cuando la partícula está sobre el nivel de lanzamiento. Es decir, si yo H va a estar en cualquiera de estas ubicaciones, sobre el nivel de lanzamiento. Ahí H es positivo. Y H va a ser negativa cuando la partícula se encuentre bajo el nivel de lanzamiento. Y ahí esta ecuación me permite calcular H en cualquier intervalo de tiempo. También tenemos el alcance máximo. El alcance máximo. ¿Sí? H máximo. ¿Cómo encontramos o cómo determinamos la ecuación que nos permite definir H máximo? Simplemente tomando de las fórmulas de acá, H es máximo cuando la velocidad en Y es 0. Y si despejamos, me va a quedar que H máximo es igual a menos BOY cuadrado sobre 2 gravedades. Como está subiendo, como la partícula está subiendo y el H máximo es cuando la velocidad final en Y se hace 0, aquí tenemos H máximo. ¿Sí? ¿Qué tipo de movimiento es el que se desarrolla cuando la partícula sube? Desacelerado. Y escalarmente sabemos que si es desacelerado, la gravedad va a ser negativa. Si la gravedad es negativa y este signo, menos con menos, me va a dar más, y ya tengo la ecuación para definir la altura máxima. ¿Sí? ¿Qué es la altura máxima? La distancia que sube la partícula desde el punto de lanzamiento hasta detenerse. También definimos un tiempo llamado tiempo de subida. Tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Es el tiempo que tarda la partícula en alcanzar su altura máxima. El tiempo de subida también es el tiempo que tarda la partícula en detenerse. ¿Cómo encontramos el tiempo de subida? Con la ecuación 1 es tiempo de subida cuando la velocidad final en Y es 0. Si despejamos, me va a quedar que el tiempo de subida es menos BOY sobre gravedad. Como está subiendo la partícula, la gravedad es negativa. Menos con el menos me va a dar más y obtenemos el tiempo de subida. ¿Sí?
En este movimiento no estamos considerando la resistencia del aire o el viento. Por tanto, la partícula va a tardar un tiempo en subir y tardará un tiempo en bajar. Como está bajo efecto del mismo valor de la gravedad, tenemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Sí? Tenemos un tiempo de bajada. También el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Es decir, tiempo de vuelo, 2 tiempos de subida. Fórmula para calcular el tiempo de vuelo. Teóricamente, el tiempo de vuelo es el tiempo que tarda la partícula en ir y regresar al mismo punto de lanzamiento. Podemos también determinar el alcance horizontal, ¿sí? X. Podemos encontrar esta distancia, X. A esa distancia se le llama alcance horizontal. ¿Cuál es la ecuación que me va a permitir definir X? MRU. X es igual a Bx por T. X va a ser igual a Bx por T. Ecuación que me permite determinar el alcance horizontal. El alcance horizontal representa cuánto la partícula se ha desplazado en el eje de las X en un tiempo determinado. El alcance horizontal máximo ¿a qué es igual el alcance horizontal máximo? A X máximo es igual a Bx por el tiempo de, bueno, fórmula para calcular el alcance máximo horizontal. ¿Sí? En función de estos valores, como ya podemos encontrar h y x, podemos determinar la posición de la partícula a través de las coordenadas x, h y definirle en coordenada rectangular. ¿Sí? Aquí se aplica el principio de independencia de movimiento. Que dice, si sobre una partícula en el mismo intervalo de tiempo se desarrollan simultáneamente 2 o más movimientos, cada uno de ellos se desarrolla, se desenvuelve independientemente. Es decir, como que si el otro no existiera. Pasando la altura máxima, la partícula empieza a descender. Como empieza a descender, lleva a actuar la gravedad positivamente, por tanto un movimiento acelerado, una gravedad positiva. ¿Sí? Tiempo de vuelo, el tiempo desde el punto donde se lanzó al punto donde llega al mismo nivel de referencia. Esta es una parábola simétrica, es decir, este ángulo θ va a ser igual a este ángulo θ. ¿Sí? Si tuviese la facilidad de doblarle aquí en la mitad, ¿qué va a suceder? Todos los puntos van a coincidir. ¿Sí? Es decir, a la misma altura tendrá una velocidad y acá tendrá la misma velocidad en y. Únicamente va a cambiar el sentido. Si aquí la velocidad es 10, acá va a ser menos 10. El tiempo que tarda la partícula en descender o encontrarse en esta posición va a ser el tiempo que tarda la partícula o que le falta a la partícula para llegar a su nivel de lanzamiento. ¿Sí? En el movimiento de parabólico también podemos analizar el lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal. ¿Cuál es la característica del lanzamiento horizontal? Que la velocidad inicial en y es 0.
y que, por ejemplo, lanzo con una cierta velocidad, en el momento en que abandona el pupitre, genera un lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal se reduce a esto. Ese es el lanzamiento horizontal. Cuando la velocidad inicial es 0, un movimiento acelerado en el cual la trayectoria descrita es una parábola. ¿Sí? Listo. ¿Alguna inquietud?